Me llamo Amber y hace 11 años mi propia familia me llamó fracasada. Me expulsaron de casa, me quitaron el dinero de la universidad, me dejaron sin nada, pero hoy estaba a punto de mostrarles lo que significa subestimar a alguien. Antes de seguir, dale like y suscríbete. Si te gustan las historias de venganza épica y justicia poética, esta te va a estremecer de principio a fin. Entré al gran salón del Resort Evergreen y de inmediato me arrepentí. Los candelabros derramaban luz cristalina sobre los pisos de mármol y la riqueza susurraba respeto en cada rincón. Michael, mi esposo, apoyó su mano firme en mi espalda, recordándome con la mirada, «Respira». Merecíamos estar ahí. Leo, nuestro hijo de 6 años, tironeaba de su corbatín impaciente. «Mamá, esto me está ahogando», dijo. Me agaché ajustando la tela con una sonrisa. «Solo por un ratito, cariño. ¿Recuerdas nuestro acuerdo?» Cuando la multitud se abrió unos segundos, mi corazón se detuvo. Un perfil familiar captó mi atención, la inclinación de la cabeza, la manera de reírse. No había visto ese gesto en 11 años, pero mi cuerpo lo recordó al instante. La novia se giró, copa de champán en alto, y nuestros ojos se encontraron. Grace, mi hermana. Todo mi cuerpo se congeló. El nombre Daniel Brooks en la invitación. No lo había notado. Suponía que Grace aún usaba nuestro apellido. Y allí estaba, ante mí, casándose con un hombre que desconocía la verdad. El shock cortó el salón como una cuchilla. La música continuaba, pero un silencio extraño nos rodeó. Mi madre palideció y luego enrojeció. Mi padre avanzó, erigiendo sus hombros como barrera, como siempre había hecho. «¿Qué haces aquí?», susurró, lo suficientemente fuerte como para que algunos invitados curiosos se giraran. Sentí la vieja vergüenza subir por mi garganta. 21 años, bajo la lluvia, con una maleta, sola. Pero Michael, firme a mi lado, dijo simplemente, «Mi esposa fue invitada por el novio. Es la CEO de Medova.i». Así comenzó a cambiar la atención del salón. Susurros, miradas de reconocimiento. Ya no era la chica que habían desechado. Yo había construido todo desde cero. Daniel Brooks, confundido, se acercó. Había intentado conectarse con Grace, creyendo la narrativa familiar sobre mí, que había fracasado en la universidad y desaparecido. Pero allí estaba la verdad, y brillaba más que cualquier mentira que ellos pudieran inventar. Grace intentó sonreír, pero falló. Mi padre, incapaz de ocultar su frustración, intervino. Pero yo estaba tranquila, compuesta. Un simple «Felicidades, Grace» resonó en el salón como un trueno. El impacto fue silencioso, pero devastador. Leo, inocente, me miró. «Mamá, ¿esa señora es tu amiga?» Y Daniel comenzó a unir las piezas. Poco a poco, los murmullos se transformaron en reconocimiento. Yo, Amber Collins, CEO de Medova, revolucionando la atención postquirúrgica. No necesitaba gritar, señalar ni vengarme de forma ruidosa. La verdad hacía el trabajo, flashbacks de mi juventud me golpearon. Dormir en el sofá de amigas, trabajar 3 empleos para pagar mis estudios, mientras mi familia desviaba mi dinero de universidad hacia Grace. Las humillaciones, las noches sin dormir, el frío de la lluvia, todo culminando en aquel momento de silenciosa justicia. Cada palabra de reconocimiento en Boston, cada hospital adoptando nuestras tecnologías, cada contrato millonario cerrado. Era una pequeña victoria contra los 11 años de mentiras y manipulación. Grace ya no podía esconder el pasado. Daniel vio las inconsistencias, percibió las contradicciones, y mi silencio hablaba más alto que cualquier acusación. Cuando Grace intentó confrontarme en el baño, su maquillaje corrido reflejaba el miedo que siempre sentía a mi alrededor, ahora invertido. «¿Por qué me haces esto?», preguntó con voz quebrada. «¿Hacer qué exactamente?», respondí calmadamente. «Solo existo, nada dramático, nada explosivo. Solo la fuerza silenciosa de quien construyó su propia vida». De vuelta al salón, las miradas curiosas convergían. Médicos, administradores, especialistas, todos reconociendo mi valor y legitimidad. Michael a mi lado, Leo tironeando mi mano, todo perfectamente equilibrado. El clímax llegó cuando mi madre intentó intervenir con su habitual encanto social, inventando comparaciones sobre supuestas ventajas que yo había tenido. Michael, con tono inocente, recordó a todos. 3 trabajos mientras estudiaba por la noche. Ella construyó su propia vida. Silencio. Poder. Justicia. Sin gritos, sin humillación pública. Solo la elegancia de quien vence sin pisotear a nadie.
Meses después, la investigación sobre la clínica familiar confirmó fraudes de Medicare cometidos por Grace y mis padres. Daniel, finalmente consciente de todo, comenzó a reconstruir su confianza profesional mientras yo seguía expandiendo Medova. Mi pasado, mi dolor y abandono se transformaron en fuerza. Mi familia enfrentó la verdad impotente frente a mi éxito. No necesité una venganza agresiva. Mi vida y logros fueron el castigo más justo. Cuando Grace intentó contactarme con llamadas y cartas desesperadas, simplemente ignoré. Mi foco estaba en Michael, en Leo, en construir una vida auténtica y saludable. Algunas heridas nunca sanan completamente, pero lo que realmente importa es el presente que construimos con nuestras propias manos. La verdadera justicia no requiere escándalos, solo resultados que hablan por sí mismos. ¿Y tú? ¿Has visto a alguien subestimado levantarse por completo? ¿Cuál ha sido la venganza más satisfactoria que has presenciado? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber. Entré al gran salón del Resort Evergreen y de inmediato me sentí fuera de lugar. Los candelabros brillaban sobre los pisos de mármol y la riqueza susurraba respeto en cada gesto. Michael me tocó la espalda con firmeza. Respira, susurró, evaluándome con ojos de cirujano. Leo, nuestro hijo de 6 años, tironeaba de su corbatín. Mamá, esto me está ahogando. Me agaché y ajusté la tela con una sonrisa forzada. Solo por un ratito, cariño. Entonces la vi. Un gesto familiar, una inclinación de cabeza que no olvidaba. Grace, mi hermana, la novia. Nuestro contacto visual fue un golpe al pasado que me dejó helada. El nombre Daniel Brooks en la invitación me sorprendió. Nunca imaginé que Grace usaría otro apellido. Mi madre palideció y luego enrojeció. Mi padre se interpuso automáticamente, creando una barrera protectora. ¿Qué haces aquí?, susurró mi madre con furia apenas contenida. Sentí la vieja vergüenza de mis 21 años regresar, la maleta bajo la lluvia, el rechazo familiar. Michael intervino con calma. Mi esposa fue invitada por el novio. Es la CEO de Medova, un murmullo recorrió la sala. La verdad comenzaba a abrirse paso, silenciosa pero poderosa. Daniel Brooks, confundido, empezó a unir las piezas. Grace no había mencionado mi existencia y yo había desaparecido del relato familiar. Ahora, todos comenzaban a reconocer mi nombre. Amber Collins, CEO de Medova, revolucionando la atención postquirúrgica. Mientras los murmullos crecían, recordé los años de sacrificio, 3 trabajos, noches sin dormir, estudiar entre turnos y frío bajo la lluvia. Todo ese esfuerzo culminaba en el impacto silencioso que ahora causaba. Grace buscó confrontarme en el baño, maquillaje corrido por el miedo y la tensión. ¿Por qué me haces esto?, dijo la voz quebrada. ¿Hacer qué exactamente?, respondí calmadamente. Solo existo. No necesitaba humillarla ni gritar. Mi sola presencia y logros eran más devastadores que cualquier escándalo público. En el salón, los médicos y administradores reconocían mi nombre y mis logros. Michael me sostenía la mano. Leo tironeaba de mí. Cada conversación sobre Medova, cada contrato y adopción de nuestras tecnologías, era una victoria silenciosa sobre los 11 años de mentiras familiares. Grace intentaba hablar de sus logros, pero sus inconsistencias eran evidentes. Daniel lo notó inmediatamente. Mi madre intentó intervenir con su clásico encanto social, inventar comparaciones, hablar de ventajas que yo había tenido. Michael, con voz inocente, las desmontó de inmediato. 3 trabajos mientras estudiaba. Ella construyó su vida, silencio absoluto. La verdad no necesitaba gritos. La justicia estaba servida con la elegancia de quien triunfa contra todas las adversidades. Meses después, la clínica familiar fue investigada por fraude en Medicare. Grace y mis padres quedaron expuestos. Daniel, finalmente consciente, comenzó a reconstruir su confianza profesional. Yo, en cambio, seguía creciendo con Medova, expandiendo nuestro impacto en hospitales de todo el país. La venganza no fue violenta ni ruidosa, sino el éxito irrefutable que ellos no podían ignorar. Ignoré las llamadas y cartas desesperadas de Grace. Mi foco estaba en Michael, en Leo, en construir nuestra vida auténtica. Cada contrato, cada innovación, cada avance en Medova reforzaba mi autonomía y poder. Mi pasado dejó de tener control sobre mí. Ya no necesitaba aprobación ni reconciliación. Había creado mi propio camino. Un año después, en la conferencia de tecnología médica en Chicago, vi a Grace de lejos escuchando una charla sobre certificación de codificación médica. Sostenía el formulario de pasantía que le había enviado. No hubo drama ni confrontación.
Solo un pequeño gesto, un reconocimiento mutuo. No había perdón explícito, pero sí aceptación de lo que había sucedido. Algunas relaciones terminan, no continúan. De regreso en nuestro hogar, en el jardín con Leo y Michael, vi claramente la lección. Algunas raíces se nos dan, otras las elegimos. Los errores y traiciones del pasado no dictan nuestro futuro. La verdadera justicia y satisfacción no siempre provienen de la confrontación. A veces basta con construir una vida tan fuerte y verdadera que las mentiras y traiciones queden obsoletas. Cierre emocional. Al final, todo se reduce a quién eliges ser y qué legado quieres dejar. Mi familia pagó sus errores con la exposición de la verdad. Yo, con paciencia y trabajo, creé algo que ningún obstáculo podría destruir. Entré al gran salón del Resort Evergreen y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Los candelabros derramaban luz de cristal sobre los pisos de mármol y un susurro de riqueza flotaba en el aire. Michael, mi esposo, apoyó su mano en mi espalda, un toque firme y tranquilizador. «Respira», susurró, evaluándome con la mirada precisa de un cirujano. Leo, nuestro hijo de 6 años, tironeó de su corbatín. «Mamá, esto me está ahogando». Me agaché y ajusté la tela con una sonrisa contenida. «Solo un ratito, cariño». Recuerda nuestro trato. Mientras la multitud se dispersaba por un momento, lo vi. Ese gesto, esa inclinación de cabeza que recordaba desde niña. Grace, mi hermana, la novia. Nuestro contacto visual fue como un relámpago que atravesó los 11 años de distancia y secretos. El temblor en la copa de champán fue el único signo externo del terremoto interno que sentí. Mi madre palideció y luego se sonrojó. Mi padre se interpuso entre nosotros como siempre lo había hecho. «¿Qué haces aquí?», murmuró ella con voz cargada de furia y vergüenza. Mi corazón recordó la noche en que tenía 21 años, bajo la lluvia, con la maleta en la mano y la puerta de casa cerrándose detrás de mí. Michael habló con calma. «Mi esposa fue invitada por el novio. Es la CEO de Medova». Los murmullos se extendieron. Los ojos de los presentes se iluminaron con reconocimiento. Daniel Brooks, el esposo de Grace, frunció el ceño, confundido. No había oído hablar de mí. Grace, paralizada, no podía ocultar la sorpresa y el miedo en su rostro. Todo el poder de la verdad estaba de mi lado. No necesitaba levantar la voz. Mi mera existencia, mi éxito profesional, bastaba para alterar el equilibrio de la sala. La tensión se intensificó cuando Grace intentó sonreír, pero su expresión no podía ocultar la verdad. Mi madre trató de interceder con sutileza, pero la situación ya se había salido de su control. Cada murmullo, cada mirada, cada gesto reforzaba la evidencia. Amber Collins, la hija despreciada y humillada, estaba triunfando. El recuerdo de años de sacrificio se hizo presente. Noches interminables trabajando en 3 empleos, estudiar en la oscuridad mientras luchaba por mantenerme despierta, ahorrar centavo a centavo para pagar mis libros, todo mientras la familia daba por sentado que yo era incapaz de lograr algo. Ahora, toda esa dedicación se manifestaba en el reconocimiento profesional y en la admiración silenciosa de quienes antes solo conocían a Grace. Grace me buscó en el baño, maquillaje corrido y manos temblorosas. «¿Por qué me haces esto?», preguntó, la voz quebrándose en la última palabra. Le respondí con serenidad. «¿Hacer qué exactamente?». «Solo existo». Mis logros y presencia eran la respuesta. No necesitaba palabras fuertes ni confrontaciones dramáticas. En el salón, médicos y administradores comenzaron a acercarse, reconociendo mi nombre y la relevancia de mi trabajo. Cada conversación sobre Medova, cada contrato, cada implementación de nuestras tecnologías, era un golpe silencioso a los 11 años de mentiras familiares. Michael permanecía a mi lado, y Leo, inocente, jugaba con su corbatín, sin percibir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mi madre intentó utilizar su clásica estrategia social: comparaciones, halagos forzados, inventar supuestas ventajas que yo había recibido. Michael, con voz aparentemente inocente, desmontó cada argumento con hechos innegables. 3 trabajos mientras estudiaba. Ella construyó su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. La justicia estaba servida de manera silenciosa, elegante y devastadora. Meses después, la clínica familiar fue investigada por fraude en Medicare. Grace y mis padres quedaron expuestos. La verdad había salido a la luz de manera implacable. Daniel Brooks finalmente comenzó a reconstruir su percepción de Grace y sus padres, mientras yo seguía creciendo profesionalmente con Medova, expandiendo nuestro impacto en hospitales de todo el país.
La venganza no había sido pública ni violenta, sino efectiva y silenciosa. Ignoré las llamadas y cartas desesperadas de Grace. Mi atención estaba en Michael y Leo, en nuestra familia construida con esfuerzo y determinación. Cada logro, cada innovación, cada contrato firmado reforzaba nuestra independencia. Mi pasado había perdido control sobre mi presente. Ya no necesitaba aprobación ni reconciliación. Mi vida era plena y auténtica. Un año después, en la conferencia de tecnología médica en Chicago, la vi a distancia. Escuchaba atentamente una charla sobre certificación de codificación médica, sosteniendo el formulario de pasantía que le había enviado. No hubo gritos ni confrontaciones, solo un pequeño gesto de reconocimiento mutuo. No era perdón, era aceptación de la realidad. Algunas relaciones se completan, no continúan. Volviendo a casa, en nuestro jardín, enseñé a Leo a plantar semillas y a respetar el espacio de cada planta. Algunas raíces se nos dan, otras se eligen, le dije. Él me miró con atención y preguntó, «Como las personas, ¿verdad?» Asentí y lo besé en la frente. La lección era clara. No podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos elegir cómo crecer y prosperar. Cada contrato de Medova, cada innovación tecnológica implementada en hospitales, cada paciente salvado, era un testimonio silencioso de que había superado todas las adversidades. La satisfacción no provenía de la humillación de otros, sino de la construcción de algo sólido y verdadero a partir del esfuerzo, la resiliencia y la ética. Grace finalmente escribió una carta, meses después, admitiendo sus mentiras y las de nuestros padres. Reconocía su error y la injusticia que me habían infligido. No respondí con ira ni con rencor. Simplemente seguí adelante. La verdadera victoria era mi vida, mi familia y el impacto positivo de mi trabajo. Cada paso, cada decisión, cada silencio estratégico había llevado a un desenlace moralmente justo. La exposición de la verdad, el reconocimiento profesional y la independencia emocional y económica se habían combinado para crear una venganza perfecta. No necesitaba destruir a nadie. Bastaba con demostrar que había prosperado contra todo pronóstico. Michael y yo observábamos a Leo jugar en el jardín, viendo cómo él absorbía nuestras enseñanzas y valores. La vida que habíamos construido era sólida, auténtica y libre de las manipulaciones del pasado. Cada sonrisa de Leo, cada interacción con Michael, reforzaba mi sensación de justicia y paz interna. El éxito profesional de Medova continuó creciendo, con contratos firmados en hospitales de todo el país. Cada adopción de nuestro sistema de monitoreo postquirúrgico representaba no solo innovación, sino también un triunfo personal contra años de desdén familiar. Mis padres, al ver mis logros, intentaban mantener las apariencias, pero no podían borrar la evidencia de lo que había construido. La inversión de poder y reputación era silenciosa, precisa y devastadora. Grace y Daniel Brooks comenzaron a confrontar las consecuencias de sus decisiones y mentiras. La confianza se había quebrado, y la vida que Grace había construido sobre falsas narrativas empezaba a desmoronarse. Yo, por el contrario, seguía avanzando. Cada proyecto completado, cada contrato exitoso y cada paciente beneficiado fortalecía mi legado y mi identidad. Mi existencia misma se convirtió en una forma de justicia poética. El recuerdo de la humillación pasada se convirtió en combustible para el crecimiento. La adversidad que alguna vez me había aplastado ahora servía como base de resiliencia, motivación y claridad. El jardín, el hogar y la familia se convirtieron en símbolos tangibles de lo que había logrado. Seguridad, estabilidad y amor genuino construidos desde cero. Grace intentó reconstruir su reputación profesional, pero sus mentiras la perseguían. Cada contacto médico que había conocido mi trabajo comenzaba a asociarla con falsedades, mientras mi nombre resonaba con respeto y admiración. Los invitados del salón de bodas todavía recordaban la tensión del encuentro. Algunos médicos se acercaban a felicitarme, mientras Grace trataba de justificar inconsistencias que se habían hecho evidentes. Daniel Brooks, finalmente consciente de la magnitud de lo que había ocurrido, decidió iniciar una investigación ética sobre la clínica familiar, separando su carrera de los engaños de Grace y nuestros padres. Yo seguía concentrada en Medova, optimizando el sistema de monitoreo y asegurando su implementación en hospitales de varias ciudades.
sabiendo que cada mejora salvaba vidas y demostraba mi competencia y perseverancia. Mi vida había alcanzado un equilibrio de éxito profesional, paz personal y justicia silenciosa. Cada desafío superado era un recordatorio de que la resiliencia y la integridad valen más que cualquier reconocimiento inmediato. La carta de Grace fue archivada sin abrir. No necesitaba confrontación ni reconciliación. Mi trabajo, mi familia y mi vida eran el mensaje más fuerte y claro. Leo aprendía a plantar, a cuidar y a valorar el esfuerzo. Michael y yo compartíamos miradas silenciosas que decían, lo logramos. Todo valió la pena. Cada éxito de Medova servía como recordatorio de que mi camino estaba definido por mis decisiones, no por los errores de otros. Los recuerdos del pasado, lejos de atormentarme, se habían convertido en lecciones que fortalecían mi carácter y mi capacidad de liderazgo. Grace y mis padres intentaban reparar su imagen, pero la verdad ya no podía ser ignorada. La exposición de sus engaños era completa y definitiva. Mi familia real, Michael y Leo, representaba la verdadera fortaleza y apoyo incondicional. Todo lo demás era irrelevante. El futuro de Medova era brillante, con innovaciones constantes, reconocimiento internacional y la capacidad de cambiar vidas, dejando atrás los días de humillación y desdén familiar. La paz no era resultado de venganza activa, sino de construcción, consistencia y logros que hablaban por sí mismos.